en esta computadora. Ok, bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Les presento al salmista, profeta Luis Gerardo Aquino. Él es de El Salvador, de hecho, él está ahorita en El Salvador y él tiene varias grabaciones y ahorita nos va a poder contar un poco más de esto. Él estuvo con nosotros en el primer congreso profético, se llamaba Alabanza Profética ese congreso, y la verdad, yo les puedo decir que a lo largo de mis 40 años de cristiano casi, han sido pocos los salmistas que en el momento que se suben a la tarima puedo sentir la presencia de Dios sin tener que comenzar con un canto. O sea, nada más compararse en la tarima y ha sido una mujer, y ha sido Luis Gerardo Aquino también. Entonces, la verdad, yo he sido muy bendecido con su ministerio. Esa vez que lo conocimos, la verdad estuvo fenomenal, y Dios nos bendijo mucho con la enseñanza y las administraciones que él nos dio. Y le pedí el favor de que si nos podía compartir algo el día de hoy. Y muchas gracias a Dios por tu vida, Luis. Gracias por la oportunidad que nos permite de escucharte. Alumnos, recuerden, pueden hacer preguntas mediante el chat. Y por favor, pongan en mute sus celulares para no andar ahí viendo quién es el que anda haciendo ruido, para poderle dejar a Luis también todo este tiempo. Bueno, Luis, te dejamos todo tuyo, adelante. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Jared, por esas palabras tan especiales. La verdad es que yo también fui muy sorprendido por Dios, por la manera como llegué a conocerles a ustedes, y son esas cosas que Dios hace. Yo sin querer, bueno, sin querer no es porque no tuviera el deseo, pero conocí al profeta Cliff Bell aquí en El Salvador, en un viaje que él estaba haciendo, y desde ese momento nos conectamos espiritualmente con él, y él, a través de su gestión fue que yo pude estar conociendo Monterrey, conociendo a los hermanos. Y como dice Yared, ese congreso, creo que estuve en dos, si no me equivoco, y una vez en otro que se armó, pero de la Iglesia Trinidad, que era otro tema. Sin embargo, estas experiencias fueron impresionantes también para mí. Lo que se vivió fue muy especial, y la verdad que les hemos extrañado junto con mi esposa. Como no tienen idea, cometimos el grave error de empezar a ver una serie de Netflix que habla de los diferentes tipos de tacos que tienen ustedes. Y no, o sea, eso fue sufrir por voluntad propia, fue ver esa serie. Y la verdad es que Jared sabe que les amamos, que tienen un lugar en nuestro corazón, y ustedes, con todo lo que vivimos en ese tiempo, en ese viaje, marcaron parte de un cumplimiento sobre nuestras vidas, profético, ministerial. Así que Monterrey tiene un lugar sin duda especial en nuestro corazón. Y les cuento antes de iniciar que hace poco a mí me dieron la palabra profética. Les decía que me dieron la palabra profética de que yo iba a volver a Monterrey pronto, y creo que este día es el cumplimiento de esa palabra, solo que no teníamos idea de cómo iba a suceder. Sin embargo, creo que una de las bendiciones que ocurren en medio de este tipo de situaciones que estamos viviendo en el planeta es la bendición del Internet. Podemos estar juntos, podemos estar conectados, y también así pues compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Jared me invitó a compartirles este día, y me decía él que fuera algo así profético y de alabanza. Entonces yo sentí del Señor compartirles acerca de adoración de guerra. Y esto es parte de un material que yo desarrollé junto con mi padre y otro hermano también, profeta, aquí en el país. Desarrollamos este material hace aproximadamente unos 4 años, y ha sido muy, muy especial. eh, lo que el Señor nos dio para compartir. Entonces yo quiero hablarles a ustedes ahora parte del contenido de este material, del cual también les hice llegar a través de Yared
un bosquejo que es parte del material del estudiante. Así que vamos a entrar a esta hora, pero me gustaría que pudiéramos orar para pedirle al Señor que Él nos acompañe. Padre, te damos gracias este día, el cual tú marcaste en tu agenda para nuestra bendición, para nuestro crecimiento. Señor, tú tienes planes impresionantes para cada uno de nosotros y es tu voluntad usarnos en este tiempo, es tu voluntad levantar gente, Señor, que esté con el oído pendiente a lo que tú estás diciendo, con los ojos listos para ver lo que tú estás revelando, Señor. Así que te pedimos que a esta hora te quedes con nosotros, que hables a nuestro corazón y, Señor, podamos ser bendecidos con tu palabra y podamos experimentar tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero hablarles en este momento, como les decía, de adoración de guerra. Cada una de estas sesiones que diseñamos para enseñar viene con un versículo para que podamos memorizarlo. En esta oportunidad yo quiero pedirles a ustedes que en esta semana puedan tomar un tiempo para memorizar este versículo. Es un versículo poderoso que está en Isaías 32 y dice: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Ok? ¿De qué está hablando este versículo? ¿A qué se está refiriendo? Dice que cuando Jehová usa su vara, la sienta sobre él. ¿Sobre él quién? Bueno, vamos a entender que está hablando de los enemigos espirituales que cada uno de nosotros tenemos, pero también enemigos espirituales que se mueven en las ciudades que nosotros vivimos, en las naciones. Y aquí está hablando este versículo en el contexto de este capítulo en general. Se está refiriendo a ese tiempo cuando la congregación de los santos se reúne a exaltar al Señor. Cada vez que nosotros nos reunimos y nos juntamos para alabar el nombre de Dios, tenemos que entender que hay una realidad espiritual importante que está sucediendo. No estamos simple y sencillamente llegando, bueno, en el tiempo de la normalidad antigua, pero ahora también no estamos para ser espectadores de aquel que está cantando, no estamos ahí para ver con qué nuevo nos van a sorprender los músicos en esta oportunidad. Estamos en un tiempo donde una batalla espiritual se está dando. Incluso en esos momentos de adoración, cuando la música parece ser suave, no necesariamente hay alguien gritando con esa violencia espiritual, pero cada vez que nosotros alabamos al Señor con nuestras voces, con nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, debemos de saber que hay una batalla que se está librando. Entonces, la oración y la palabra profética a los hijos de Israel estaba siendo cantada. La palabra profética, ya sea que se hable o se cante, es un arma de guerra en contra del enemigo. Esto debemos de tenerlo muy presente. La palabra que se lanza proféticamente, así como se puede hablar, también puede expresarse en tiempos de adoración. Hace más o menos como unos 4 años también el Señor puso en mi corazón un sentir de estudiar sobre 4 diferentes tipos de moveres en la alabanza. Y eso es otra gran enseñanza que, pues si ustedes me invitan, con gusto la podemos desarrollar, pero tiene que ver con la adoración basada en el modelo de los 4 seres vivientes que aparecen en Apocalipsis 19. Y nosotros vamos a encontrar que cada uno de ellos tiene una expresión completamente diferente en la adoración y en la relación con el Señor. El Señor me invitó a realizar un proyecto de grabación musical por cada aspecto de la adoración, la cual, para resumirles, porque no es el tema ahora, tiene que ver con la adoración personal, en la cual yo pues canto a Él en agradecimiento, en petición, en oración. También hay una adoración de más profundidad en el trono. Hay adoración que tiene que ver con júbilo y danzas, y hay adoración que tiene que ver con guerra espiritual y con la exaltación del Señor como majestuoso Rey que es de toda la tierra. Cada una de estas tiene un nombre en especial. El punto es de que el Señor me dijo que hiciéramos una grabación por cada aspecto. En el 2017 nosotros, bueno, lancé una producción de guerra espiritual, la cual creo que alguna vez se ha compartido aquí en el grupo, en la página de Facebook. Si no, pues yo voy a compartirles los links de esto.
pero esa noche que hicimos esa grabación, hubo mucha declaración profética hablada y cantada. Hubo también muchos como actos proféticos expresadas en gritos, en declaraciones, etcétera. Entonces nosotros podemos hacer que lo profético que opera en nosotros también trascienda a nuestra alabanza y por medio de nuestros cantos, declarar la palabra que el Señor está trayendo. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y es el que está en Primera de Timoteo 1:18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Yo sé, estoy seguro a esta hora que todos los que nos están viendo han recibido palabra de Dios. Hay un destino de parte de Dios para cada uno de los que estamos en esta tarde o los que luego van a ver esta enseñanza. Y entonces hay un llamado en nosotros a militar, como dice esta palabra, la buena milicia, a usar nuestra vida como como un arma de guerra en contra del enemigo y usar la palabra y los dones que Dios nos ha dado para avanzar en lo que Dios nos ha invitado a que nosotros podamos conquistar. Esta palabra profética que nosotros cantamos en este caso es un golpe al enemigo, porque como decía el versículo que leímos, cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos, con arpas, en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Es decir, que cuando nosotros alabamos al Señor, el Señor se levanta y asienta un buen golpe en los lomos del enemigo, en la espalda del enemigo, de tal manera que éste sale huyendo. Hay algunos ejemplos en la Biblia del poder de la palabra profética en el contexto de la guerra. Por ejemplo, ustedes recordarán que cuando David se estaba enfrentando a Goliat, lo primero que ahí se desató fue una guerra de palabras. Por un lado, Goliat vino a querer traer intimidación, que es lo que normalmente es el enemigo, a traer temor, a traer intimidación, a decirnos lo que según él no podemos hacer, a mostrarnos nuestras limitaciones, etcétera. Y eso es lo que Goliat estaba haciendo con el pueblo de Israel, con el ejército de Israel. Venía y les decía que eran pequeños, que no había ninguno que pudiera enfrentarse con él. Cuando llegó David dice que le menospreció porque era de hermoso aspecto. Yo me imagino que era porque lo vio delicado, lo vio pequeño, no lo vio, lo menospreció como hombre de guerra, es lo que quiero decir. Sin embargo, David no se puso a discutir, a argumentar con él, sino que lo que sacó fue el arma de guerra, que fue la palabra. Y sabe usted que David le profetizó a Goliat lo que le iba a suceder. Le dice en Samuel, primero de Samuel 17:45 al 46, le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Eso es una realidad. Pero yo vengo a ti, no con espada, lanza y jabalina, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y aquí le empieza a profetizar. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sigue, Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré los cuerpos a los filisteos y todos sabrán que hay Dios en Israel. Todo lo que le profetizó se cumplió, porque nosotros conocemos la historia. Ellos se enfrentaron y entonces, ¿qué pasó? Hubo victoria sobre el pueblo de Israel. David lo venció, no con las armas convencionales, no con las armas que traía, por ejemplo, Goliat, sino con la estrategia que Dios le dio. Le venció, le cortó la cabeza, dio los cuerpos de todos los filisteos a las aves de los cielos y seguramente toda la tierra supo que había Dios en Israel. Cuando nosotros declaramos la palabra y hacemos uso de ella en vez de argumentar con el enemigo cosas infructuosas o desvanecernos en las situaciones que él nos está diciendo, nos llenamos de una actitud de guerra, entonces eso va a traer una victoria asegurada para cada uno de nosotros. A lo mejor usted que nos está viendo, el enemigo ha venido a recordarle su pasado, ha venido a recordarle en aquellas áreas que usted no es tan fuerte, ha traído quizás un diagnóstico y usted lo ha creído. Sin embargo, hay una invitación en la palabra que nosotros demos a nuestro enemigo de la forma como el Señor lo va a destruir. Vamos a ver gran victoria sobre nosotros, sobre nuestro entorno. Éxodo 5:1 dice,
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijo: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Hay una intención en el corazón de Dios en que nosotros podamos alegrarnos en su presencia, tener celebraciones donde podamos entronarlo a Él, podamos adorarlo. Uno de los propósitos, sin duda, del Señor sacar a Israel de Egipto era que este pueblo volcara su corazón y su adoración hacia Él. Piense que Israel en Egipto le estaba dando al Señor todo su corazón, su mente, le estaba dando todas sus emociones, le estaba dando todas sus fuerzas a Egipto. Tenían arraigado en su corazón las costumbres, las maneras de Egipto. Le estaban dando su emoción a Egipto. Ellos guardaban mucho dolor. El centro de su vida emocional era Egipto y todas sus fuerzas, porque literalmente trabajaban como esclavos, con un trabajo pesado, pero el Señor quería cambiar todo eso e invitarles, como dice en Deuteronomio 6, a que ellos le amaran a Él con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. El propósito de Dios en este tiempo es que la iglesia se levante y golpee al enemigo mediante demostraciones de cantos, declaraciones y actos proféticos. Debemos de comenzar a hablar proféticamente al cantar y declarar esta palabra en contra de los principados y potestades. Tenemos que ordenar la liberación de los hijos de Dios y las cosas de Dios, porque el deseo de Dios para nosotros es que proféticamente nosotros declaremos en cantos o en palabras o en toda acción de adoración cuáles son sus propósitos y cuáles son sus planes. Bueno, esto creo que nosotros lo conocemos de concepto, es decir, todos los que estamos en este entrenamiento anhelamos desarrollar lo profético, anhelamos ir más allá en lo profético, y creo que esto que he dicho es una confirmación de lo que sabemos. Sin embargo, cuando pensamos en amarrar la alabanza con esta guerra y lo profético, válida sería: ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos alabar a Dios? ¿Cómo debemos ser proféticos en nuestra alabanza y de esa manera tener éxito en la asignación que se nos ha delegado? Creo que un versículo, un capítulo de la Biblia, perdón, que nos da o nos dará mucha luz acerca de esta pregunta es sin duda el Salmo 149. Este salmo yo lo considero como una guía profética y de alabanza en la cual se nos explica cómo debemos alabar al Señor y para qué alabamos al Señor, o qué es lo que sucede cuando nosotros alabamos al Señor. En sus materiales ustedes van a ver un cuadro del Salmo 149 y vamos a entrar ahorita un poquito profundo en este salmo para analizar lo que nos dice versículo tras versículo. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una lectura de corrido del salmo para luego poder entrar a los detalles. Si usted no tiene el material, pues puede a la mano, puede buscar a esta hora con nosotros el Salmo 149 y estoy leyendo la versión Reina Valera, la más común. Ok, dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa él cante, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Ok, lo primero que vamos a decir es que este salmo comienza diciéndonos cómo debemos alabar al Señor en los versículos del 1 al 6. Vamos a encontrar una guía. Y luego en los versículos del 7 al 9 vamos a encontrar para qué alabamos a Dios. Entonces, en primer lugar, en el versículo 1, dice que cantemos a Jehová cántico nuevo, que su alabanza sea en la congregación de los santos. Hay un principio especial y es que nuestra adoración es única en la eternidad. Es decir, la adoración que yo puedo darle a Dios no es la misma, por ejemplo, que puede darle Yared, que puede darle Lili, que puede darle Juan, Margarita, Sergio. Ninguno de ellos o ninguno de nosotros puede hacerlo a la manera de otro ser humano creado por Dios.
Tenemos una forma única para adorarle. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros perdemos esta oportunidad, si bien es cierto, hemos manejado un concepto que si nosotros no alabamos, si nosotros no testificamos, las piedras se levantarán. Y es una realidad. Pero la oportunidad de esa adoración única que yo como Luis puedo ofrecerle al Señor se va a perder porque soy único en el diseño que Dios ha puesto sobre mi vida. Alguien me preguntaba ayer que hablando de música, que cómo se puede construir una melodía, me decía, ¿cómo se le puede poner música a una letra? Y yo le decía a esta persona, hay que entender un principio y es que todo ser humano tiene la oportunidad de crear una canción, de cantar una melodía. Si ustedes se han fijado, yo le decía a él, los niños, por ejemplo, cuando los niños están emocionados, ellos empiezan a improvisar alguna canción sobre lo que sea, sobre algún paseo, sobre algún juguete, algo que les apasiona. Y toda persona tiene la oportunidad de crear una melodía, un canto. Viéndolo desde ese punto de vista, la forma en cómo cada persona lo hace es totalmente diferente, porque tenemos esa singularidad en nuestro diseño. Cuando yo vengo y doy una canción a Dios, por ejemplo, un canto nuevo en el tiempo de alabanza, por decir algo, eso es único. Nadie más lo puede hacer como yo lo voy a hacer, ni yo lo puedo hacer como ustedes lo van a hacer, porque nuestra alabanza es única. En toda la eternidad somos un diseño único. No es una cuestión de que Dios cada cierto tiempo hace el mismo tipo de persona. Cada cosa que Él hace es diferente, es nueva. Y no podemos perder esa oportunidad única que tenemos de adorarle a Él dentro de la eternidad. Lo otro es que adorar en comunidad centra nuestra atención en Dios y es como que estamos haciendo un ensayo para adorar por toda la eternidad. Como les decía hace un momento, ahora estamos viviendo tiempos diferentes, nuevos para todo el planeta. Nunca habíamos tenido una pausa, podemos decirlo, en toda la historia de la humanidad. Esto es inédito. Y la forma de adorar es diferente. Ahora tenemos limitaciones para reunirnos como lo hacíamos normalmente. Sin embargo, podemos adorarle como congregación. Podemos estar conectados todos a la misma hora cuando nuestras iglesias locales, cuando nuestro ministerio de los que pertenecemos están adorando y todos juntos dar una adoración congregacional. Yo tenía un amigo que íbamos a la misma iglesia por mucho tiempo y a él no le gustaba la forma en que se adoraba en la iglesia. Pues no éramos profesionales para tocar, no había un sonidista profesional, habían tantos problemas como hay en todas las iglesias con el tema de la música y el sonido, pero este amigo era, como decimos aquí, no sé si es una palabra que usan ustedes, pero era como muy quisquilloso, muy delicado eh, con esta cuestión. La cosa es que él era fanático, pero tremendo de Hillsong. Él tenía todos los, creo que a la fecha, todos los conciertos, todos los CDs, todo el material y así de mucha música. Entonces él decía que su tiempo de alabanza era cuando él iba en el transporte público hacia la iglesia y iba oyendo su música en los audífonos. Y llegaba justo al tiempo de la predicación y él decía, es que mi tiempo de alabanza es cuando voy en el autobús escuchando la música. ¿Qué oportunidad se perdió o se perdía cada vez de poder estar juntos con todos en medio de las desafinaciones, en medio de los problemas de sonido, pero con una atmósfera que no la genera darle play a una canción en algún reproductor o en el internet? Hay algo especial cuando nosotros nos congregamos. Ahora, en esta nueva normalidad que estamos viviendo, cuando yo sé que mi hermano está conectado, estamos al mismo tiempo desde nuestras casas, pero estamos en un mismo sentir. Eso es algo importante. Así que, ¿cómo debemos alabar a Dios? Con cántico nuevo y juntos debemos adorarlo. ¿Qué más dice este salmo? Alégrese, alégrense en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Bueno, dice que Él es nuestro hacedor. Debemos adorarlo a Él, debemos exaltarlo porque simple y sencillamente Él nos creó. El Salmo 100, versículo 3 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Y ustedes por qué alaban a Dios? Nos puede preguntar la gente. Simple y sencillamente porque Él es nuestro creador, es nuestro hacedor. Debemos alabanza a Él. Debemos aceptarle,
aceptar su soberanía y su dominio sobre nosotros, porque somos sus hijos, debemos obedecerle a Él. ¿A cuántos de los padres que estamos conectados aquí nos encanta cuando nuestros hijos nos obedecen? Nosotros debemos de tener esa forma de ser delante de Dios, ser hijos obedientes, hijos que le adoren a Él, que le exalten, porque Él es nuestro Rey y debemos acercarnos, aproximarnos a Él con ese conocimiento. Dice también, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, canten a Él. Debemos de ser expresivos en nuestra alabanza, hermanos. Debemos ser gente que se goza en la presencia de Dios, que es gente de danzas, es gente de instrumentos. Hay personas que dicen, es que yo siento el gozo de Dios bien profundo dentro de mí. Sí, es tan profundo que es como microscópico, no se le puede notar a forma superficial. Muchas personas a veces que se abstienen de alabar al Señor con libertad están ahí como serios, expectando nada más. Da la impresión que tienen muchas cadenas en su vida, en sus pies, en sus manos, no pueden moverse. Sin embargo, aquel que es libre puede mover sus manos, puede saltar, puede hacer lo que sea necesario. En los últimos tiempos de su vida, un pastor amigo nuestro, él murió de cáncer, solía visitar la iglesia nuestra. Él era un apóstol y se movía mucho en la enseñanza. Y cuando él estaba sin su diagnóstico de cáncer y nos visitaba, él se gozaba en la iglesia, saltaba por todas partes. Y en los últimos días que nos visitó, el año pasado, por cierto, creo que fue la última vez que estuvo con nosotros. O no recuerdo si fue a principios de este año, porque él murió este año. En los tiempos de alabanza, él cuando asistía desde su silla, porque ya no tenía fuerza para levantarse, movía las manos, se gozaba en la presencia de Dios y para nosotros era tan impactante verlo porque no tenía la capacidad física que los demás teníamos y a nosotros nos hacía falta más emoción para alabar a Dios. Igual otro hermano de la congregación, él tiene la enfermedad de Parkinson, él se sometió a una cirugía, pero en medio de su dificultad, él se movía, saltaba en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Hay motivos para exaltar a Dios. Y debemos hacerlo con libertad. Dice, alábenlo con danza, con pandero, con arpa, canten. Debemos usar los instrumentos musicales para la gloria de Dios. Quizás usted se reúne en un contexto pequeño, con un pandero que usted tenga, algunas maracas, algunas claves, algo sencillo, pero que usted pueda también ser parte del tiempo de adoración, usar lo que esté en sus manos. Cuanto más si usted pues tiene la habilidad de tocar un instrumento musical, vamos a adorarlo a Él. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. A mí me encanta mucho lo que dice en Sofonías 3:17, que creo que ustedes conocen. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor se goza sobre nosotros, trae su nueva canción, trae su presencia. Y otra parte dice de este versículo, hermoseará a los humildes con la salvación. Debemos adorarle a Él porque es grande la salvación que hemos recibido y debemos darle gloria a Él a través de la adoración que nosotros levantamos. Fíjense que una traducción para la palabra gloria, para la palabra hermosura es gloria. Aquí dice que Él hermoseará a los humildes. Cuando nosotros le damos a Él manifiesta su gloria sobre nosotros. Así que debemos exaltarle a Él, glorificarle. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Yo creo que esta es la parte más profética de este salmo porque se necesita tener un espíritu profético para adorarle a Él, como dice en esta oportunidad, sobre sus camas. Es decir, hay momentos en los cuales estoy pasando por tiempos difíciles. No son los momentos óptimos que yo quisiera para poder alabarle. Es decir, si yo acabo de recibir una gran provisión financiera, con facilidad levantaré mis manos y voy a decir, Él es mi proveedor. O si Él acaba de sanarme, por ejemplo, con mucha facilidad yo voy a poder cantar, voy a poder saltar diciendo que Él es mi sanador. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que exaltarlo a Él y lo que estamos pasando es una completa adversidad? Es como que estuviéramos en cama, como que estuviéramos enfermos, o puede ser que estemos pasando por algún valle en nuestra vida.
Dice el Salmo 84 que aquellos que atraviesan el valle de lágrimas y lo cambian en fuente, verán a Dios en Sión, irán de poder en poder. Y ese es el diseño para nosotros, amados hermanos, que en medio de las situaciones difíciles nosotros no le creamos más a la situación, sino a lo que Dios ha dicho que va a hacer sobre nuestras vidas, porque yo quiero profetizarte a esta hora que si estás pasando por una situación difícil, esta situación es solamente temporal. Lo que Dios ha dicho para ti es que vas a ir adelante. Lo que Dios ha dicho para ti es que vas a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Por tanto, si ahora estás en un tiempo como que estuvieras en cama, como que estuvieras imposibilitado, que estás en tristeza, este es el momento para exaltarle a Él. Es el momento profético en el cual tú decides ver proféticamente a lo que Dios ya dijo que va a suceder en tu futuro. ¿Cómo es que Dios te va a restaurar? ¿Cómo es que Dios te va a levantar? ¿Cómo es que vas a salir de esta situación? Eso es lo que tú debes ver espiritualmente en lo profético para que entonces una canción de alabanza surja de tus labios y no cantes de la circunstancia que estás viviendo, sino que cantes de la salvación que Dios va a traer sobre tu vida. Amén. Entonces, estos versículos del 1 al 5 nos han dicho cómo debemos adorarlo. Para resumirlo, con cántico nuevo, en congregación, con alegría, reconociendo que es nuestro Rey y nuestro Hacedor, con danzas, con júbilo, con instrumentos, y cantarle a Él y exaltarlo por encima de las circunstancias. Eso es lo que nos está enseñando el Salmo 149. Y entonces vemos que cuando nosotros hacemos eso, a partir del versículo 7 en adelante, dice que para qué lo hacemos. Cuando lo exaltamos así, lo hacemos que Él ejecute venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Wow, cuando yo veo esto, mi perspectiva cambia. Porque hay hermanos que llegan a la congregación al tiempo de alabanza y están con los brazos cruzados, están serios y están con esa actitud de, va, sorpréndanme pues, los músicos, a ver qué van a hacer de nuevo, a ver cuál es la nueva canción, sorprendan, hermanos. No estamos ahí para que nos sorprendan los músicos. Estamos ahí para adorarle, según acabamos de ver, porque cuando lo hacemos, el Señor trae su venganza contra las naciones y castigo contra los pueblos. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿se acuerdan que dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes? Esto es real. Detrás de muchos de nuestros gobernantes que pueden actuar con corrupción y maldad, detrás de los grupos de delincuencia, detrás de la gente que hace mal, están potestades entronadas. Nuestras ciudades están entronadas con maldad. Hay muchas situaciones difíciles. Ahora es muy común que los grandes influencers del mundo del internet o de la televisión hagan comentarios burlistas acerca del Señor, usan el nombre de Dios en vano, se burlan de la presencia de Dios, se burlan de lo que hacemos para el Señor. ¿Y esto qué significa? Que hay principados y potestades que operan en estas personas. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Yo le pregunto a usted a esta hora, ¿será que en su ciudad usted puede ver palpablemente la actividad demoníaca? ¿Será que hay movimientos, hay agendas que quieren distorsionar el diseño de la familia? ¿Hay violencia que sucede? Entonces, cuando nosotros le exaltamos al Señor, el Señor trae juicio en contra de sus enemigos. El Señor trae victoria en contra de nuestros enemigos. Este disco que yo les estaba platicando que se grabó en el 2017 de espiritual se llamó Bajo la Orden de Jehová, se llama Bajo la Orden de Jehová y es un material pues, diseñado completamente a todo lo que es guerra espiritual. Algunos de los testimonios que hemos recibido, entre esos testimonios, hay uno que resalta mucho mi atención, me llama mucho la atención y es de unos hermanos que a la par de su vivienda tenían de vecino a un hechicero, a un brujo, y a esta persona discernió el espíritu de ellos y sus acciones en contra de ellos. Acciones de brujería, por ejemplo, iba a poner animales muertos, sin cabeza, sangre de animales afuera de su vivienda, y en una oportunidad
ellos empezaron a orar en la noche para que el Señor trajera juicio sobre el enemigo, que trajera victoria espiritual. Y entonces ellos comentaban de que esta persona salió como a la cochera de su casa, al garage de su casa, y empezó como a proferir maldición, pero en una lengua extraña. Y entonces estos hermanos comenzaron también ellos bueno, ellos empezaron a hablar en el espíritu, a hablar en nuevas lenguas, y me cuentan que pusieron la música de este material de guerra bajo la orden de Jehová, y empezaron a ver cómo esta persona como que se debilitaba, se confundía, y al final la persona terminó yéndose de ese vecindario. Cuando nosotros alabamos al Señor hay victoria, hermanos. Hay poder en la alabanza. Cuando nosotros exaltamos el nombre del Señor, el Señor ejecuta su venganza y castigo entre los pueblos. Dice que cuando lo alabamos también es para aprisionar a sus reyes con grilletes, con grillos, con cadenas, a sus nobles con cadenas de hierro. Así que es importante hacerlo. Algunos historiadores dicen que es muy posible que este salmo haya sido escrito por Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan ustedes que cuando ellos estaban edificando los muros de la ciudad, ellos tuvieron mucha oposición y tenían algunos enemigos? Estaba Sanbalat, estaba Tobías, estaba Geser. Entonces ellos saben qué significa la oposición. Ellos sabían que es una guerra directa cuando se está edificando algo. Y es que la verdad, cuando nosotros estamos alabando a Dios, estamos edificando el reino de Dios en nuestro entorno. Alabamos a Dios y sabemos que no estamos cantándole al aire, sino que el reino de Dios está siendo edificado en el lugar donde nosotros estamos. Por lo tanto, en medio de la oposición, la adoración traerá gran victoria. Y el último versículo dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Pero ¿cuál es el juicio que ha sido decretado? Bueno, el Señor dijo en el último capítulo en Mateo que toda potestad le ha sido dada a él en el cielo y en la tierra. El 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, el hecho de que el enemigo esté entronado en ciertos lugares de nuestra sociedad, que él esté posicionado en un lugar donde no le corresponde, porque esta tierra es del Señor Jesucristo, el juicio para él es que desaloje, que se vaya inmediatamente y que entonces el reino de Dios pueda avanzar y nosotros como hijos de Dios podamos tomar posesión de lo que Él nos ha entregado. Entonces, hermanos, podemos ver que el tiempo de adoración o tiempo de alabanza no es en vano, no es para nuestro entretenimiento, sino es para que podamos hacer guerra. Ahora quiero pasar a otro pasaje de la Biblia. Vayamos a otro pasaje de la Biblia, vamos a ir a Jeremías 1 y quiero tomar ahora algunos ejemplos de lo que se menciona aquí para ver cuál es el llamado nuestro como pueblo profético a hacer en el tema de la guerra. Antes de entrar a leer a Jeremías, quisiera decir que Dios le levantó a él como profeta poderoso a las naciones, aun cuando él se sentía pequeño para esta responsabilidad. Él no se sentía la persona más capaz. ¿Se acuerdan de que él decía, ¿cómo me vas a usar, Señor, si yo soy apenas un niño? Y el Señor le anima y le dice, no digas que eres un niño, porque ciertamente el potencial que yo veo en ti es de alguien que cuando se le diga algo lo va a realizar. Yo pondré mis palabras en tu boca. Yo la abre tu boca y yo la llenaré, le dijo el Señor. Y es importante como en medio de cuando nosotros nos sentimos pequeños o no nos sentimos las personas más aptas del mundo, Dios se glorifica en medio de nosotros. Parecido a lo que veíamos de David, que era pequeño, no tenía las armas tan peligrosas que sí tenía Goliat, pero tenía el respaldo del Señor. Así que eso es lo que necesitamos. Puede ser que esta escuela profética que estamos entrenando, los que participamos en esta escuela profética, quizás no sea de miles, pero somos un grupo con el que Dios se puede glorificar. Ahí en su casa yo le invito a que usted se diga a sí mismo, el Señor se glorificará en mi vida. Dígase para usted mismo a esta hora, Dios me va a usar con poder. Amén. Entonces, viendo esto, en Jeremías, en el capítulo 1 y en el versículo 10, que es en el que me quiero enfocar, según la versión Nueva Traducción Viviente, dice,
hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Ahora yo lo quiero leer y usted o nuevamente y usted recíbalo como que el Señor se lo está diciendo. Ponga su nombre. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Eso es lo que Dios nos dice a esta hora. Hablemos de la primera palabra que Dios le está hablando aquí a Jeremías. Desarraigar. ¿Qué significa para nosotros como pueblo profético de guerra? Bueno, la guerra espiritual se da principalmente en dos campos de batalla. Uno, pues sin duda es el territorio, la tierra, el lugar donde nos movemos, nuestro vecindario, nuestra ciudad, nuestro estado, la nación, etcétera. Y hay acciones que podemos hacer en contra de esto. Pero para mí parece ser el campo de batalla, el segundo campo de batalla y el más desafiante para vencer es el campo de batalla de nuestra mente humana. Sí o no, hermanos, que es más sencillo ir a un culto de esos que están encendidos y empezar a declarar en el nombre de Jesús, echamos fuera este y otro demonio y declaramos y etcétera, etcétera. Pero no es tan sencillo venir y decirle a nuestra mente que se someta a lo que Dios quiere para nosotros. Si hay algo con lo que a diario tenemos que luchar para agradar a Dios es con nuestros pensamientos. Esas cosas que nadie puede ver. Esa mirada que la gente piensa que les estamos viendo a ellos en medio de la conversación, pero nuestra mente está en otra parte. Qué difícil es controlar nuestro pensamiento. ¿Quién más aparte de Dios sabe realmente todo lo que estamos pensando? Y entonces es importante recordarse, esta palabra a mí me gusta mucho lo que dice en el Salmo 33:1. Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Hay otra versión que no recuerdo cuál es. No estoy seguro si es la versión del lenguaje actual o la nueva traducción, eh, nueva traducción viviente, que en vez de decir en el íntegro es hermosa la alabanza, dice, en labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Qué tremendo esto, hermanos, porque quiere decir que el Señor tiene un filtro especial para recibir nuestra alabanza. Quizás algunos de nosotros, bueno, todos tenemos la capacidad de diferenciar cuando alguien canta bien, cuando alguien no canta bien, y decimos, esa persona no canta afinado, no es agradable su voz. Pero Dios tiene un filtro diferente, a Dios no le impresiona la calidad de nuestra voz. Y eso no quiere decir que no debemos ser excelentes en lo que hacemos, pero Dios lo que le impresiona es cuando el corazón es el que está afinado, cuando estamos conectados con Él. Por eso dice esa versión, en labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Hay una canción que a mí siempre me ha parecido que es un reto cantarla. Es una canción que canta este salmista, Koalo Zamorano, y dice, te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba. Y entonces yo me imagino que cuando estamos cantando estas palabras, el Señor empieza a analizar realmente qué es lo que hay en nuestra vida. Y quizás muchas veces lo que encuentra es que sí, nuestra vida es la prueba, pero que no le amamos. Porque a la primera de cambio nos es fácil ir tras los ídolos del corazón, hacer nuestra propia voluntad. Entonces, Dios quiere que nosotros en primer lugar, hermanos, podamos desarraigar de nuestra mente todo aquello que no pertenece a su diseño para nosotros, que no pertenece a lo que Él quiere para nosotros. Efesios 6:14, la primera pieza que debemos colocar en nuestra armadura espiritual es el cinturón de la verdad. Este cinturón se coloca en el centro de nuestro cuerpo porque la verdad de Dios debe ser el centro de nuestra vida. No debe haber sombras, debe haber transparencia en nuestra vida y tener integridad, es decir, la conexión entre lo que yo digo y lo que yo hago. Debemos nosotros ser congruentes con la palabra que nosotros profetizamos, con la palabra que nosotros declaramos. Debemos desarraigar de nuestra vida todo pecado.
Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que santifica nuestra vida? La palabra. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo debe abundar en nuestro corazón, debe morar en abundancia en nuestro corazón. Entonces nosotros debemos de desarraigar toda mentira, todo pecado de nuestra vida con la verdad de Dios, para que podamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. De esta manera la verdad de Dios borrará de nuestra vida todo aquello que el enemigo quiere usar en nuestra contra para destruir. Ahora, una vez que nosotros hemos desarraigado de nuestra vida todo pecado, entonces podemos dirigirnos a desarraigar las obras de Satanás en lo externo. Cuando quitamos y arrancamos de nuestra vida, desarraigamos de nuestra vida todo pecado, podemos luego ir a desarraigar en el plano del territorio, de las ciudades. Podemos hacer eso. Ahora, usted puede decir, bueno, entonces yo mejor me quedo en el primer nivel, pero el deseo de Dios es que avancemos, hacer lo siguiente y podamos desarraigar todo pecado de nuestra vida. Una vez que hemos hecho esto, estamos listos para el siguiente paso de lo que Dios envió a hacer a Jeremías y a cada uno de nosotros, que es derribar. ¿Qué debemos derribar? Bueno, debemos de derribar las murallas que el enemigo ha puesto en la mente de las personas. Creo firmemente que en este tiempo hay una cuestión tan difícil con los pensamientos de la gente en general. La gente ahora tiene un pensamiento demasiado relativista. Cada quien cree poseer su verdad. No podemos decirle a las personas que hay una verdad absoluta. Hace poco estaba en las redes sociales y alguien estaba arremetiendo contra el Señor, contra el cristianismo, y salió un cristiano a defenderlo. Y hermanos, esa persona fue, pero la más linchada de ese comentario. Y alguien le puso ahí, no puedo creer cómo en pleno 2020 haya gente tan ignorante como ustedes que pone que centra su vida en lo que un libro fue escrito y hermanos a atacar al pobre hermano ahí. Y yo pienso, qué difícil es en este momento poder discutir con alguien sobre el Evangelio. Qué difícil es poder llegar y quererlo convencer con nuestras palabras. Es una tarea imposible. Hay tantas corrientes, hay tantas filosofías. Bueno, hay gente tan radical que quiere modificar el español porque ya no podemos decir un género o el otro. Tenemos que inventarnos una cantidad, perdónenme, ridícula de palabras que ni siquiera existen, que no están aprobadas por la RAE. Y hay tantas murallas en la mente de las personas. Dice 2 Corintios 10:4 que usamos las armas poderosas de Dios y no las del mundo. Las usamos para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Algo que el enemigo es por excelencia es falso, mentiroso. Tiene engañado a las personas. Pero nosotros con las armas del Señor, las armas espirituales, en el poder del Espíritu Santo podemos ser usados por Dios para derribar esos argumentos y mostrar la única verdad. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cuál es la buena milicia para nosotros? La buena milicia para nosotros está en el lugar de trabajo todos los días, está en el lugar de estudio todos los días, con las personas con las que convivimos, con las personas con las que nos relacionamos. Quizás en tu caso seas el único cristiano en tu casa. Quizás tienes una gran oposición dentro de tu casa y debemos de militar la buena milicia. Debemos hablar la palabra de verdad, debemos manifestar el carácter de Cristo, debemos ser proféticos en todo lo que realizamos y entonces derribar los argumentos. Dice el final de este versículo, habla de la buena milicia. ¿Sabe usted que milicia viene de la palabra griega que es estrategia, de donde viene la palabra estrategia? Y nosotros como pueblo profético debemos ser gente de estrategia. Déjeme contarle un testimonio. Hace algunos años vino aquí a nuestro país, a El Salvador, la banda de rock Iron Maiden. Y nosotros tuvimos un sentir de Dios que debíamos hacer algo, específicamente levantar un altar de adoración, porque sabíamos el Espíritu que este concierto iba a dar lugar a mucha invocación satánica, a mucha adoración al reino de las tinieblas. Entonces el Señor nos estaba inquietando a levantar un altar
adoración. Curiosamente, mucha gente, incluso de denominaciones conservadoras, que no reciben lo profético, hubo personas en medio de esto que Dios les despertó en su espíritu para recibir cosas específicas que iban a suceder en este evento, en este concierto. Y eso fue muy curioso. Una de estas personas que a mi parecer era muy conservadora en el Evangelio, me dijo que Dios le había mostrado, esa fue la palabra, que Dios le había mostrado que estas personas venían a activar un pacto satánico que se había hecho aún en tiempos de la población indígena antes de la conquista y que ellos venían a activar ese tipo de pactos. Nosotros empezamos a orar, nos preparamos para este altar y entonces el Señor puso en nuestro corazón que oráramos por lluvia y que ministrábamos mucho sobre la lluvia de Dios. Eso fue, no fue tan extensa, esas palabras así cortas era lo que Dios nos dijo. Recuerdo que esa mañana en la iglesia nosotros, en nuestra lista de canciones fue mucho acerca de lluvia, del río de Dios, de que Dios hace llover, etcétera. Y el día soleadísimo, pero nosotros empezamos a cantar así. En la noche, fue un domingo en la noche, el tiempo que nos reunimos para hacer el altar, conseguimos un colegio cristiano, la cancha de un colegio cristiano para hacer la actividad, que es casi pegado al estadio donde se estaba desarrollando el concierto. Nosotros escuchábamos el ruido del concierto y entonces seguimos cantando. Y de repente, hermanos, no sé si a alguno de ustedes le vaya a parecer difícil de creer, pero comenzó a caer una lluvia, no fuerte, algo así como, pues inofensivo, lo cual me recordó algo que me dijo la profeta Mari Carmen en un evento que tuvimos en Monterrey, que generalmente cuando habían eventos que tenían un impacto espiritual, venía una pequeña lluvia y ella me decía en esa oportunidad que ella le conta que eso hablaba del respaldo de Dios. Cuando nosotros hicimos este evento y empezó a llover, yo me acordé de esas palabras. Y entonces le dije al Señor, ¿verdad? Gracias, porque yo lo recibo como una confirmación que esto que estamos haciendo es efectivo. El milagro es que dicen que dentro del estadio sí llovió fuerte. No fue una lluvia tranquila, sino que llovió fuerte y prácticamente estábamos a la par. Estaríamos que a unos menos de medio kilómetro de distancia, donde estaba, que podrían ser unos 300 metros aproximadamente del lugar. Nosotros experimentamos una lluvia pequeña, pero dentro del lugar se vivió una lluvia grande. Eso hizo que el concierto lo acortaran y uno de los últimos rituales que iban a hacer, que tenía que ver con fuego, no lo pudieron realizar porque el Señor envió su lluvia. Es decir, el concierto lo hicieron, cantaron y hicieron algunas locuras que ellos hacen, pero lo más fuerte que ellos querían desarrollar no se logró. Debemos devolvernos gente que tiene una estrategia, que escuche una estrategia de parte de Dios para poder ser efectivos. Otra cosa que le dice el Señor a Jeremías, o lo manda a hacer, es a destruir. ¿Destruir qué? Bueno, creo que nosotros debemos de ser destructores de la estrategia del enemigo, de los planes del enemigo y en sí mismo destructores de Satanás. Primero Samuel 15:15 dice, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escuche este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecitas, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. El Señor está mandando a Israel a destruir por completo al enemigo. No podemos nosotros jugar con esto, no podemos dejar áreas en nuestra vida que le permitan al enemigo tener una entrada, debemos de destruir. Hermanos, porque Satanás no está jugando a ser enemigo, o sea, él tiene bien claro su misión. Él, en la mínima oportunidad que él tenga de atacarnos, de destruirnos, él no va a dudar en hacerlo. De manera que nosotros tenemos que volvernos gente que sea agresiva en contra del enemigo. Tenemos que actuar sin misericordia con él y actuar con estrategia, hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer.
Hay una película que yo vi hace algún tiempo que se llama en inglés Enough. No recuerdo cuál es el título que le pusieron en español, porque ven que a veces a las películas le ponen algo nada que ver en el español. Pero la película es con esta actriz Jennifer López. Y la película que ella se casa con un hombre que al principio este hombre es como muy atento con ella, muy cariñoso, parecía un buen partido para ella. Pero a medida va sucediendo su vida matrimonial, él empieza a golpearla, empieza a abusarla. Y entonces ella se cansa un día y huye con su hija, y el hombre le hace la vida imposible, empieza a buscarla, empieza a querer destruirla. Todas las veces que él ha atacado a ella siempre pues termina en el suelo, termina golpeada y está huyendo. Hasta que ella huye a otro estado y entonces toma una decisión y es cambiar su estrategia. Ya no va a huir, sino que ahora va a actuar por la defensiva. Y la película muestra cómo ella empieza a tomar clases de artes marciales o algo así para poder defensa personal. Entonces ella prepara una estrategia para atacar al hombre, para que la deje de buscar, porque el hombre ha ofrecido matarla. Entonces ella tiene que tomar una acción. Y entonces ella, ya con el entrenamiento que tiene de lucha, se mete en su apartamento, en su casa, ¿verdad? Porque es una casa muy lujosa, y entonces empieza a pelear con el hombre y empieza a golpearlo. Pero algo que me llama la atención de esto es que ella se pone aceite en su cuerpo, de manera que los golpes del enemigo le resbalan cada vez que él le quiere golpear o que la quiere agarrar, esto resbala. Y yo creo que esto hace una similitud importante con nosotros. Cuando nosotros tenemos ese aceite de la unción del Espíritu sobre nosotros, los ataques del enemigo van a resbalar. Dice la palabra en Isaías 10:27 que la unción va a pudrir todo yugo, toda esclavitud se va a podrir, se va a destruir cuando nosotros estemos bañados en la unción del Espíritu Santo. No debemos ser aquellos que huyen, sino que aquellos que vamos al ataque contra el enemigo, llenos de la unción para que cuando Él venga y nos ataque, pues todos sus ataques sean en vano. Derrocar es otra cosa que nos manda a hacer la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo. El mundo espiritual tiene gente de importancia, de gobierno, y debemos de derrocarlo para que sea Jesucristo el Señor quien se siente en los lugares de autoridad. ¿Cuántos de ustedes pueden creer en un México gobernado por Jesucristo? Esto suena como una cosa imposible. Bueno, El Salvador, que es muchísimo, pero muchísimo más pequeño que ustedes. Apenas somos 6 millones de habitantes aquí adentro. Es un país pequeño. No sé a quién lo podría comprar, pero estoy seguro que el estado más pequeño de ustedes es mucho más grande que nosotros. Y siendo un país tan pequeño, yo veo como en lo humano, veo tan imposible esto, porque el deseo de poder que tiene el hombre, el deseo de seguir su propia voluntad que tienen los hijos de este país es tan difícil. Sin embargo, estamos llamados a entronar a Jesucristo lo más que podamos y que sea Él quien gobierne nuestra ciudad. Podemos empezar haciéndolo en nuestra casa. Podemos empezarlo haciendo con un grupo más de personas. Podemos poder influenciar la vida de nuestros vecinos. ¿Qué tanto conocen nuestros vecinos de nuestra relación con el Señor? Puede ser que nosotros seamos excelentes profetas, excelentes ministros, pero nuestro vecino desconoce que nosotros somos siervos de Dios. Pero podemos empezar a hacer que el reino de Dios avance y de esa manera derrocar al enemigo que a lo mejor está gobernando en la vida de ellos, en nuestro lugar de vivienda, en nuestras residenciales, etcétera. Que sea el Señor el que sea el único rey. Y entonces, cuando he hecho esas actividades de derrocar, destruir, desarrollar, el Señor le invita a edificar. Una vez nosotros hemos quitado todo aquello que no va de acuerdo al orden de Dios, al reino de Dios, ahora nosotros podemos edificar lo que Dios desea que edifiquemos. Nehemías 2:20 dice, y en respuesta le dije, Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos.
Esta cita es muy pertinente para nosotros y el hecho de edificar es pertinente para nosotros como escuela profética, como ministerio profético, como pueblo profético. Dice la palabra en este versículo, yo sé que ustedes lo conocen, en 1 Corintios 14:3, que aquel que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Debemos de hablar para edificar a las personas, para levantar en ellos lo que Dios quiere que sea levantado. No debemos menospreciar, amados hermanos, el poder de una palabra profética. A lo mejor sentimos que lo que estamos ministrando a alguien es como muy sencillo, como muy básico, pero no tenemos idea del potencial de edificación que esta palabra va a tener en la persona. Volviendo un poco a la adoración, en nuestra adoración debemos edificar a las personas. Debemos levantar cánticos de adoración que edifiquen al cuerpo de Cristo en la medida que nosotros le exaltamos, que cantamos la palabra, debemos edificar. Debemos hacer esto que el Señor nos manda. También manda plantar. Debemos plantar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de las personas. Esa semilla que va a dar un fruto importante, esa semilla que va a traer al corazón de las personas que nos escuchan un crecimiento grande. Dice Oseas 11:12, Efraín es novia domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Arará Judá, en otra versión dice, haré que Judá tire el arado. Si nosotros nos ponemos un poquito ahí con significado de palabras, Judá, que es alabanza, podemos entender esto como que cuando nosotros alabamos, el terreno del corazón es preparado para que se siembren las semillas. ¿Cuáles semillas? Semillas de justicia, las cuales van a dar una cosecha de amor. Debemos para que la gente entienda que es el tiempo de buscar al Señor. Amén, hermanos. Entonces, como ministros proféticos y como adoradores, debemos venir ante del Señor para saber cómo debemos adorarlo según su palabra. Entender cuál es el propósito bíblico para la adoración y también comprender, hermanos, que somos ministros que el Señor ha levantado, que tenemos autoridad, que debemos derribar, quitar todo aquello que el enemigo ha plantado para que podamos entonces sembrar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Yo quisiera, antes de terminar, amados hermanos, dejarles una tarea, porque como esto es una escuela, yo me voy a atrever bajo la autoridad aquí del maestro Yared. Quiero dejarles una tarea, hermanos, y que lo tomen en serio. Como este es un entrenamiento que generalmente nosotros damos de manera presencial, esto que les voy a decir lo hacemos todos juntos, pero ahora yo les voy a pedir que usted lo haga individual. Quiero que usted, en primer lugar, esta misma noche, tome un tiempo en la presencia de Dios. Seleccione alguna música de adoración, aquellas canciones que a usted le hacen conectarse con el Señor, y pídale que Él alumbre su corazón para que usted pueda ver cuáles son esas áreas que usted simple y sencillamente necesita desarraigar de su vida. Creo que hay algunos de nosotros que Dios ya nos habló específicamente de algunas situaciones y hemos estado dando largas, hemos estado dando espacio, pero Dios ya marcó un tiempo. Quizás para algunos otros no sea tan evidente esto y necesitemos venir al Señor y que Él nos muestre cuáles son esas áreas de cambio que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida. Ponernos ese cinturón de la verdad para que la verdad de Dios nos alumbre. Esa es la primera parte de la tarea y quiero invitarlo a que usted lo pueda hacer esta misma noche. No se acueste sin tener este tiempo de poner a cuentas. Y una vez que lo haya hecho, el día de mañana o el día martes, pero esta semana, quiero invitarle a que usted siempre en un ambiente de alabanza y adoración, usted tome papel y lápiz o su iPad o su teléfono, algo donde pueda escribir y que tome un tiempo para hablar unos 10 a 15 minutos en lenguas. Hable en su lenguaje espiritual. Y entonces, luego que usted lo haya hecho, tome tiempo para escuchar del Señor
alguna estrategia que el enemigo está desarrollando en su familia, en su familia, el Señor va a traer algunas imágenes y va a traer revelación de algunas situaciones que el enemigo está haciendo o planificando. Con esa información, yo le voy a invitar a que usted esté orando, que usted lo escriba en una página. Por ejemplo, si el Señor le revela que quiere venir un problema de tensión, de relaciones, de adulterio, de enfermedad, quiero que usted lo escriba en una página y en un acto profético usted lo rompa en el nombre del Señor, o si usted lo puede quemar, que lo haga. Y vamos a declarar todos juntos esta semana proféticamente que la estrategia del enemigo sobre su familia se quiebra en el nombre de Jesús. Esta es una actividad que se puede desarrollar para la iglesia y para la ciudad en la que ustedes están. Pero en esta oportunidad yo quiero invitarles que hagan eso. En primer lugar, esta noche, desarraigar en la presencia de Dios y luego poder venir y desarraigar ya de nuestra familia en un ambiente profético y un ambiente de adoración. Déjeme orar por usted a esta hora y declarar alguna palabra que el Señor traiga sobre nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de los hermanos que está conectado en este momento, Señor. Sé que tú les has levantado para que sean un pueblo profético, un pueblo que avanza en el llamado, en la visión que tú tienes para la vida de cada uno de ellos. Señor, les bendecimos a esta hora desde aquí, desde El Salvador, Señor. Enviamos una palabra desde fuera de las fronteras de ellos, creyendo que tu bendición viaja por los aires, Señor, y traes ahora en el nombre de Jesús sobre ellos bendición. Y el Señor te dice, amado, yo estoy contigo, yo estoy ahora delante de ti abriendo caminos. Estos últimos tiempos para muchos han sido difíciles, han sido de desafíos. Estos tiempos, algunos incluso yo conozco que han dudado en la fe, se han cuestionado muchas cosas, sin embargo, yo no te he soltado. No he terminado el trabajo que he hecho contigo. Dice el Señor, el hecho que no haya visto de enero para este medio lo que estabas esperando ver no significa que no lo va a ver en este año. Los siguientes 2 meses que vienen serán un tiempo de respuesta, serán un tiempo de doble testimonio. Muchos de ustedes serán ascendidos y promovidos en el tiempo de las empresas. Están sacando a la mayoría de los empleados porque no tienen la manera de pagarles. Yo voy a bendecirte en medio de esa situación. Muchos de los que están aquí serán usados, dice el Señor, para traer palabras de sanidad. Sus manos serán ungidas con aceite. Vendrá bálsamo del Señor sobre ti para que puedas ir y orar por aquellos que tienen enfermedad. Como a Jeremías yo te digo, dice el Señor, abre tus labios, abre tu boca, que yo la llenaré. Yo saco todo temor ahora, todo temor al error, todo temor a que tu buen nombre sea manchado. Se quita ahora en el nombre de Jesús y viene una impartición de fe sobre tu vida para que puedas ir y hacer lo que yo te he llamado a hacer. Estos serán tiempos donde la mayoría de ustedes serán promovidos para compartir la palabra en diferentes escenarios. Dice el Señor, quizás pensaste que había una iglesia, que había un púlpito especial, pero yo ahora te estoy dando púlpitos que tú no esperabas tener, púlpitos en tu trabajo, púlpitos en tus reuniones de Zoom, de estudio, en los lugares donde tú te mueves, en las reuniones familiares. Te darán la oportunidad de compartir y cuando te den la palabra tú vas a saber que es el momento de hablar inspirado por mi espíritu, con palabras sencillas que la gente puede entender, pero en medio de la sencillez que tú hables, dice el Señor, muchos corazones serán tocados. Y entonces yo te voy a dar la llave para que puedas acceder a algunas personas que han estado endurecidos durante años. Escucharás comentarios como, por ejemplo, siempre tuve dudas sobre este tema. Yo no creía en esto y lo otro, pero cuando tú hablaste algo, surgió en mi corazón y quise tener más interés. Y yo te voy a empezar a hablar porque será el tiempo, dice el Señor, donde verás el cumplimiento de esa palabra, que es tiempo de cosecha, que la cosecha está lista para que puedas recoger. Dice el Señor, en medio de estos tiempos de aflicción, muchos están llenos de temor, pero tú estás plantado en mi presencia. Tú, dice el Señor, estás plantado en la posición de poder confiar en lo que yo traigo sobre ti. De la manera que yo te he levantado y sostenido, muchos podrán experimentar esa seguridad, muchos podrán tener esa paz. Dice el Señor, como escuela profética, serán reconocidos por muchos ministerios, que será
como tiempo de compartir de lo que ustedes están experimentando. Vendrán muchos a pedir consejo, vendrán muchos a ver qué es lo que está sucediendo en medio de ustedes, porque voy a moverme poderosamente, dice el Señor. Vendrá un tiempo pronto como de promoción del estado en el que están, a hacer cosas de mayor desafío, cosas que les van a sacar de la comunidad, pero que serán tiempos especiales. En medio de ustedes, dice el Señor, habrán manifestaciones poderosas. Yared, creo de parte del Señor que este es un tiempo para escribir una guía profética, para empezar a escribir al mes lo que el Señor está diciendo. Y esto va a ser un material que se va a viralizar, que muchos van a poder conocer lo que está pasando. Veo como un momento en el cual se debe hacer un presbiterio en medio de los hermanos y empezar a discernir lo que Dios está hablando. Y yo veo cómo te vas a sorprender de ver cómo concuerda una cosa con la otra, porque el Espíritu va a estar llenándoles. Creo que hay un tiempo de usar las redes sociales para llenarlos de palabra, y va a ser una palabra efectiva, que mucha gente va a decir, ¿quién les contó que eso estaba aconteciendo? Y veo como ese tiempo donde muchos van a empezar a avanzar a un nuevo nivel. Padre, bendigo a tus hijos. En el nombre de Jesús declaro que están empoderados, que son guerreros, que son adoradores, que son destructores del diablo y plantadores de tu reino. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Oye, Luis, ahorita que estabas hablando de adorar, creo que ha habido un momento en el pueblo, que bien dijiste, que ha habido mucho temor, pero también ha habido mucha tristeza. Tristeza porque han perdido familiares, tristeza porque han perdido trabajos, tristeza porque han pasado situaciones que ellos no estaban esperando o están pasando por proceso. Como tú bien dijiste, están en el Valle de Lágrimas. ¿Cómo poder adorar en el Valle de Lágrimas? Tú como salmista, ¿tú qué recomendaciones nos das? Bueno, yo creo que adorar en el Valle de Lágrimas es un acto de fe tremendo, porque eh, estás adorando creyendo en tiempos mejores. Yo puedo pensar, por ejemplo, en un Abraham llevando la ofrenda de adoración en medio del dolor, en una circunstancia donde él sentía que iba a perder, pero yo creo que cuando le adoramos a él en medio del dolor, el Señor recompensa con más. No quiero decir que un ser querido que haya partido es reemplazable, pero sí creo que los momentos de dolor y luto duran durante la noche, pero luego viene el amanecer. Amén. Y yo sí creo y declaro que volverás a tener tiempo, si es tu caso, que has estado sufriendo, volverás a tener tiempos de celebración, volverán los tiempos de risa, Amén. volverán los tiempos de disfrutar. Los que se fueron dejan un legado y un vacío en nuestro corazón, pero viene esa paz y esa fe que produce la presencia de Dios, que produce el estar cerca, y esos momentos volverán a surgir. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, duda que quieran externar, pueden hacerlo mediante el chat para que Luis nos pueda responder. Luis, otra de las, aprovechando que estás a ti, tú como ministro, de alabanza, ¿cómo tú alabas y activas, para activar tu fe? O sea, ¿cuál es la conexión? Porque hay muchos hermanos, yo le digo, una de las cosas que yo le digo, mi fe se va a mostrar al alabar. Al momento de yo estar alabando, antes de ver la respuesta, se va a ver. ¿Tú cómo pudieses compartirles a los hermanos una manera de mostrar su fe a través de la alabanza? Bueno, en primer lugar, creo que cuando dejamos de alabar, la fe se apaga. Eso creo que es importante. Amén. Eso yo lo vería como un síntoma de haber desconectado la alabanza, la fe se empieza a apagar. Por lo tanto, el desafío es no perder como esa devoción eh, diaria, como una práctica piadosa o santa que tenemos de estar conectado con la presencia de Dios. Ahora, en momentos que yo me siento así como desanimado, que sucede mucho, hay cantos específicos que a mí me recuerdan cosas que Dios ha hecho. Y el Salmo 103 dice, por ejemplo, bendice alma mía
al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hay canciones de adoración, por ejemplo, que a mí me recuerdan a situaciones que Dios ha hecho, que me ha sacado adelante. Y eso vuelve a activar mi fe, porque recuerdo que si Dios lo hizo en el pasado, lo hará nuevamente. Creo que esa es una manera, tener siempre la voluntad de volver, una y otra vez volver, no dejar que la duda, que la falta de fe nos apague. Excelente. Oye, Luis, ¿dónde pueden encontrar tu material? Bueno, está mi página de YouTube, donde yo se las puedo pegar aquí en el chat, donde Excelente. pueden encontrar la música que yo he grabado y también pueden encontrar en todas las plataformas digitales prácticamente, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Google Play, Amazon. Ahí pueden encontrar ustedes el Excelente. material y la música. Pues muchas gracias. En Spotify viene como Luis Gerardo Aquino, para aquellos que lo quieran buscar. Claro. Ok, Luis, pues la verdad, te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, la enseñanza que nos has dado. Gracias por la palabra también que estuviste ministrando. ¿Algún último consejo que les quieras dar a las personas? Yo últimamente he visto grupos de alabanza, ministros de alabanza, que imitan mucho para cantar un cántico nuevo a grupos como el de que dijiste, Hillsong y Elevation Worship y tú nómbralos. Pero ¿qué consejo les das a todos para levantar su propia adoración, su propia cántico nuevo? ¿Qué recomendación les puedes dar? Bueno, yo creo que está excelente que admiremos estos ministerios. Yo los admiro mucho y me inspiro mucho en lo que hacen también, pero yo siempre he pensado que a veces nos quedamos solo admirando como lo que se logra ver, la superficie. Ya lo vemos a ellos tan grandes, y a veces queremos hacer los escenarios de nuestras iglesias un poco parecidos a los de ellos, pero muy poca gente se detiene a admirar y a querer imitar el precio que ellos han pagado para estar ahí, el precio para producir una canción, para recibir una inspiración de parte de Dios. Eh, es como lo que decía al principio, cada quien va a tener una propia expresión de alabanza, Amén. pero lo que podemos admirar de esta gente y copiar es el hecho de depender del Señor, venir delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy, inspírame, dame alguna idea, quiero adorarte, quiero tener una relación contigo, y de esa manera las cosas se van a dar de manera especial. Podemos tomar influencia de cómo técnicamente los ministerios hacen muchas cosas, lo cual es necesario porque ahora en este tiempo de redes sociales y de internet debemos ser relevantes visualmente en nuestro contenido, pero lo que va a transformar a las personas es la esencia que esto tenga. Ujú. Yo puedo poner un escenario lindo y todo, pero si Dios no está acompañando, la gente se va a impresionar y ya, no lo van a volver a ver. Amén. Pero debemos de buscar tener nuestra propia historia con el Señor, nuestros momentos de buscarle, de vencer las batallas que tenemos y de ahí va a surgir una alabanza especial. Excelente. Bueno, pues ahí donde dice una persona, yo no estudié música, pero Dios me da sonidos en la palabra o salmos para cantarla, como desarrollarla y usarla. Y otras personas están poniendo de gran bendición este mensaje, levantar altar de adoración. Bueno, Luis, te agradecemos mucho tu tiempo. Déjanos hacer una oración por ti, para bendecir tu ministerio, tu familia. Yaret, Mande. perdón, perdóname, ya está el resumen en el grupo Ok. para la gloria de Cristo. Maravilloso el mensaje. Me permito tomar la palabra porque tú sabes que a mí siempre me ha gustado cantar. Ajá. Vaya, yo me he acercado mucho o me acerco mucho al Señor por medio de la alabanza. 2, 3 veces me ha dicho tú que yo no sé cantar muy bonito, pero bueno, creo que tienes razón, por un lado, ¿verdad? Pero sí creo que, como bien lo dice el hermano, Jehová y nuestro amado Jesucristo se contenta con nuestro canto. Pero que me voy a meter a un terreno bien complicado porque
porque creo que es necesario, pero lo voy a hacer con el respeto que debo de hacerlo. Es una pregunta para el hermano. ¿Cómo podemos nosotros, como siervos de Dios, alejarnos en el momento de adoración, ya sea en lo personal o en lo particular, y no ver tanto al cantante, sino lo que significa la alabanza, ¿verdad? Porque vemos que comercialmente, y es una realidad, existen muchos grupos de alabanza que lo que persiguen son las cosas del mundo. Entonces, nosotros como estamos aprendiendo el tema profético, pues creo que debemos de tener mucho cuidado en aprender bien hacia dónde debemos llevar nuestra alabanza. O sea, no sé si me estoy explicando mi pregunta. Me imagino que la pregunta es cómo quitar la vista de esas cosas que se miran como mundanas y poder enfocarnos en el Señor. ¿Sí? Sí, hermano, sí, algo así, es totalmente de acuerdo. Bueno, esa es una decisión, hermano. No le puedo dar como una fórmula para hacer eso, pero es una decisión en la cual pues yo decido concentrarme en el Señor. Cuando alguien es músico es más difícil porque está muy pendiente de todos los detalles. Eh, pero hay que quitarse también a veces mucho prejuicio hacia las personas. Hay gente que puede tener una apariencia. Por ejemplo, usted puede decir, esa persona no me cae bien porque a mí me parece que esto y lo otro, pero usted no puede dar seguridad de eso, no sabe lo que hay en el corazón de la persona. Igual Claro. manera pueden haber grupos de alabanza que aparentemente se miren como mundanos por su estilo de vestimenta, por su cabello, incluso tiene tatuajes, pero sobre el Señor es el que conoce el corazón. Entonces también la Biblia dice que debemos de retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces hay gente, y yo le comento ahí en mucha confianza, por ejemplo, hay salmistas que a mí no me gusta mucho cómo ellos a veces se expresan o cómo son, pero no puedo negar que Dios les usa y su música me bendice. Entonces, yo creo que esto es una decisión, el poder concentrarme, ¿verdad? Retener lo bueno que esta persona está haciendo. Y quizás le pongo un ejemplo. Fíjese que hace unos años al ministerio de Hillsong le pasó algo. Ellos admitieron a un salmista que venía de otra iglesia grande de Australia y esta persona llegó con un respirador, le faltaba oxígeno. Y él escribió una canción acerca de sanidad que se hizo famosísima. Al pasar de los días, salió a luz que esta persona realmente no... porque él decía que tenía un cáncer, pero luego se reveló que esta persona estaba mintiendo, nunca tuvo cáncer y el respirador era falso, no estaba obteniendo oxígeno. Él realmente tenía una adicción tremenda a la pornografía y entonces esta forma de actuar era como una manera de expresar la enfermedad espiritual que él tenía. Hillsong lo metió en uno de los DVDs que salen mensualmente, salen anualmente, en uno de los proyectos grandes. El pastor salió a dar disculpas y en las siguientes ediciones de ese material retiraron la canción. Ahora, usted, sabiendo esto que yo estoy diciendo, si usted oye esa canción, le va a ministrar. Okay. Porque la canción tiene una unción especial del Señor. Porque un principio es que el Señor respalda su palabra. Incluso hay gente que ministra, hay gente que se sana y esta persona está en pecado, pero Dios respalda su palabra, no necesariamente la persona. Entonces, cuando yo me puedo quedar con eso bueno, porque un gran error sería en el caso de esa canción, no la cantemos, porque estamos haciendo un juicio sobre el hermano, pero esa canción, ese material, tiene una inspiración del Señor, con todo y todo, y Dios la usa. Entonces yo puedo tomar una decisión, puedo cantarla, puedo ser bendecido, aunque yo no apruebe lo que esta persona está haciendo. Ok, muchas gracias. Y Dios le bendiga, estuvo maravilloso el mensaje. Dios lo siga usando y bendiciendo a usted y a su familia. Muchísimo gusto. Amén, hermano. Muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues vamos entonces ahora, ahí todos ahí donde están, vamos a orar por Luis y su familia, su ministerio. Y antes, Luis, de empezar a orar, los proyectos en puerta, hablaste el proyecto de guerra. ¿Los otros proyectos ya están grabados y cargados en YouTube o están en proceso? ¿Cuándo los tienes? Ahora estamos produciendo y grabando uno nuevo, que la línea es adoración tipo hombre. Ok. Son canciones de agradecimiento, testimonio, y esperamos que para el otro año a principios esté listo y yo se lo voy a compartir con mucho gusto. Excelente. Para todos, Luis, El de guerra es el que ya está. Sí, el de guerra ya está, que es el de León, y ya viene el de hombre, que es agradecimiento. Ya Luis cargó su canal de YouTube para que lo puedan seguir. Y vamos a orar por la vida de Luis, por su familia. Ahí donde ustedes están, empiezan a levantar una oración a favor de la familia de Luis, de su esposa Vilma y de sus 2 hijos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de Luis, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has levantado como salmista, como profeta, y lo has levantado a su esposa también como pastora, como maestra también. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tu bendición, tu unción, tu protección sea sobre ellos, sobre sus hijos, Señor, y que Padre Celestial, ellos puedan ver este tiempo, un nuevo tiempo de florecimiento, donde ellos puedan estar viendo cómo tú ensanchas el sitio de su habitación, el sitio de su influencia, así como tú has estado abriendo puertas, Señor, para que aún compartan en las redes, compartan, Señor, a nivel mundial, que aún, Padre, se abran puertas físicas y en otras naciones, y te damos gracias por las cosas maravillosas que tú harás en la vida de ellos. Gracias por las nuevas revelaciones, gracias por los nuevos proyectos que van a venir. Y en esta hora, Padre, queremos pedirte que la bendición del omnipotente Dios, esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre la vida de Luis, sobre la vida de Vilma y sus 2 hijos, en el nombre de Jesús. Y estas bendiciones vengan con todo el paquete completo. Bendiciones de prosperidad, de exaltación, de victoria, a favor de Dios, de sanidad y fertilidad en todos los ámbitos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Parece que David quería tener otra pregunta, ¿verdad, David? No, te digo que Dios detuvo mi lengua y no bueno, gracias. No voy a hacer la pregunta porque, ok. Porque no. Gracias, Señor. Tenía otro contexto, pero gracias a Dios que no la hice. Bueno, gracias a Dios. Y ya por último, una hermana pregunta. Libro de guerra espiritual que recomiendes, tú como Luis, uno que quieras recomendar de guerra espiritual, y ahorita yo hago mi comentario. Hay una adoración de guerra del profeta Chuck Pierce. Sí, sabía que ibas a sacar eso. No recuerdo el nombre, pero es portada verde. Yo lo vi en portada roja. Y hay un libro roja. de adoración. Se llama El Guerrero Adorador. Y hay un libro también profético de alabanza de un escritor que se llama Joshua Fowler, si no me equivoco. Ok. Igual puedo buscar alguna lista y yo te la hago llegar a ti, Jared, para que nos vamos a compartir. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por haberse conectado en este domingo de cambio de horario. Nosotros estamos en cambio de horario, Luis, acá en México. Entonces ya estamos en el mismo horario El Salvador y nosotros acá, excepto la frontera con Estados Unidos. Y se conectaron de Tuxpan, se conectaron algunos de de aquí de Monterrey, Laredo, también vi algunos que se conectaron. Pues te agradecemos mucho, y aparte los que vayan a ver en línea ya más tarde van a ser otros de otros estados. Agradecemos mucho tu ministerio, ha sido una bendición desde que te conocimos, y esperamos volverte a ver conectado en las próximas ocasiones. Amén, gracias, igualmente, una bendición para mí conocerles y poder compartir este día. Bueno, pues te agradecemos mucho, Luis, para que sigas con tu familia, y a todos los que se conectaron, muchas gracias. Al contrario. Que tengan excelente noche y excelente inicio de semana.
Gracias, Jared. Igualmente. Felicidades. Dios les bendiga. Bye. Bendiciones para todos.